Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste en que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Instituto Bíblico Camino de Luz al aire. Sean todos bienvenidos. Bueno, hermano Kevin, hoy tenemos o vamos a continuar lo que son las doctrinas fundamentales, la parte 3. Creo que ya hemos hablado mucho acerca de lo que es la doctrina fundamental en cuanto a la definición. Hoy vamos a estar continuando con los puntos de qué son las doctrinas fundamentales. Déjeme decirle que todos los puntos que nosotros tomamos, que llevamos a cabo a través de este estudio que tenemos, todos son textos bíblicos. Recordemos que nuestra doctrina hace parte o está estructurada sobre la base de lo que dice la palabra, la Biblia. En ningún momento los puntos que desarrollamos o los puntos que nosotros hablamos aquí tienen algún matiz dogmático, que quiere decir algo que de pronto sea algo subjetivo o idea o un pensamiento humano que quiera adherirse a lo que es la doctrina. Nada de eso, sino que todo lo que nosotros enseñamos o todo lo que hace parte de la doctrina fundamental de la iglesia cristiana está sobre la base de la palabra de Dios, que es nuestra autoridad, nuestra regla de fe y conducta y praxis. Así que vamos a continuar. Usted que está ahí pendiente, tiene su libreta, anote, porque tenemos una doctrina fundamental llamada: aquellos que rechazan a Jesucristo irán al lago de fuego. Oído, aquellos que rechazan a Jesucristo irán al lago de fuego. Escuche bien esto, porque esto hace parte de nuestra doctrina fundamental de la iglesia. Bueno, de acuerdo a la postura teológica, hermano Kevin, de la pretribulacionista, los pretribulacionistas, pues a este rama o esta corriente a la cual nosotros nos acogemos, nuestro ministerio se acoge, podemos decir en Apocalipsis 20:15, vamos a leer Apocalipsis 20:15, esto con relación a aquellos que rechazan a Jesucristo irán al lago de fuego. Apocalipsis 20:15, vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor. Dice aquí, el que no se halló, bueno, capítulo 20, versículo 15, dice la palabra del Señor: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Ese es el texto que habla acerca de los que rechazan a Jesucristo irán a un lago de fuego. Como les decía, de acuerdo a la postura pretribulacionista a la cual nosotros nos acogemos, nosotros por doctrina creemos que aquellos que rechazan al Señor irán al lago de fuego. Ahora bien, este pasaje que hemos leído contextualmente habla acerca del juicio del gran trono blanco, hermano Kevin. En este pasaje específicamente habla de que los que están siendo enjuiciados en ese momento son los impíos. Son los impíos. Entonces vemos que el impío aquí en la tierra, el pago no es aquí sino después, porque ese pasaje nos dice que es la muerte segunda. Todos aquellos que rechazan a Cristo, después que mueren sin la presencia de Dios, van a un lugar de tormento conocido como Hades, y después, cuando ya todo se ha consumado, cuando venga el juicio de Dios, estos impíos van a ser condenados. Aquí también podemos, hermano Kevin, decir, porque hay doctrinas que hablan acerca de la inconsciencia del alma, hablan y dicen de que después que uno muere ya no siente, ya no ve, no tiene nada de eso. Pero lejos de esto, la palabra nos muestra que las almas tienen conciencia, amén.
el rico y Lázaro cuando estaban ahí, uno en el lugar de tormento y el otro en el seno de Abraham. Pero aquí podemos ver que por doctrina nosotros creemos que hay un lugar de tormento para aquellos impíos y es el lago de fuego. Usted dirá, pero Dios hará esto. Jesucristo fue el que más predicó del infierno. Dice que ahí será el lloro y el crujir de dientes. Dice que el gusano de ellos no muere. Así que el tiempo de buscar a Cristo es hoy. Es el tiempo de buscar al Señor. Porque si no lo haces, vas a un lugar de tormento y después vas al lago de fuego. Así es, bueno, lo que puedo aportar con relación a esta verdad doctrinal tiene que ver mucho con la ira de Dios, que sé que ya se habló en la serie anterior. Sí. Pero algo cuando estudiamos este atributo de Dios, que es la ira santa de Dios, nos damos cuenta de algo, hermano Marlon, y es que cuando yo entiendo que Dios es un Dios que se aira por el pecado, eso a mí me hace entender que yo no puedo esperar a arrepentirme mañana o en un año, sino que debo arrepentirme hoy. En otras palabras, entender la ira de Dios me ayuda a mí a arrepentirme hoy y no mañana. Y eso es lo que muchos a veces olvidan o omiten cuando muchos de ellos dicen, no, el otro año me bautizo, el otro año me arrepiento, pero no, hermano, estamos llamados a arrepentirnos hoy. Porque la ira de Dios está sobre todo aquel que no lo hace. Y va a ser condenado, y este va a ser el final que está en Apocalipsis 20:15. Así es. Este lugar dice el lago de fuego. Tiene que ser terrible, algo bastante severo y duro. Por eso el impío no tiene parte en la presencia de Dios. Voy a dar otra postura doctrinal fundamental de la iglesia. Dice, el lago de fuego es un lugar de castigo con fuego perpetuo y calor abrasador. Nuevamente, esto lo podemos mirar en Apocalipsis 19:20. Anote esa cita que es muy importante. Apocalipsis 19:20 dice la palabra del Señor. Vamos a leer aquí. Apocalipsis 19, verso 20 dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ellas las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos, vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Entonces aquí tenemos nuevamente reconfirmando la palabra, que el lago de fuego no es una mentira, no es una fábula, no es ningún mito ni nada por el estilo. Algunos dirán, pero mire que el libro de Apocalipsis es simbólico, el libro de Apocalipsis habla cosas mitológicas, pero nada de esto. La Biblia lo detalla de una manera literal, amados hermanos. El Dios que nosotros tenemos, como decía nuestro hermano Kevin, es un Dios de amor, pero también es un Dios que da el pago, que da el juicio. La ira de Dios caerá sobre aquellos, bendito sea el nombre del Señor, no buscan su presencia. Ahora aquí tenemos que, ¿quiénes van a ser lanzados vivos? Aquí tenemos la bestia y el falso profeta, y todos los que no se hallen escritos en el libro de la vida. Así que este texto no solamente está hablando para los no conversos, hermano Kevin, sino también para los conversos, aquellos que juegan a ser cristianos, aquellos que juegan a ser evangélicos. Mire, amados hermanos, dice la palabra de Dios en Apocalipsis más adelante, de que quienes no entrarán en la presencia de Dios, ni los ávaros, ni los mentirosos, ni los idólatras, ni nada de estas cosas. Y bendito sea el nombre de Dios, los que se dicen llamar cristianos y no lo practican, no lo viven de acuerdo, también tendrán parte en este lugar. Así que, amados hermanos, es una advertencia hoy. Así que reafírmate, porque el lugar de tormento es algo verdadero. Hermano Kevin. Así es, y agregando 2 puntos a esta verdad que usted acaba de dar, a esta verdad doctrinal fundamental.
El primero es que a veces yo veo en internet muchos memes que a veces a manera de fuego de chance dicen, bueno, ya me va a tocar ir al infierno, y se burlan de eso como si eso fuera algo sencillo, por así decirlo, como si no fuese nada. Pero la verdad es que bíblicamente esto es algo terrible. Y es terrible porque la Biblia claramente lo muestra, y es que es un castigo perpetuo donde va a haber mucho dolor para aquel que lo vaya a sufrir. Y en segundo lugar, cuando usted está hablando de la ira, me recordó una frase que a mí nunca se me ha olvidado desde la primera vez que la aprendí, y es que Dios es tardo para la ira, pero Él no es ausente. Así es. A veces muchos dicen, bueno, Dios es un Dios de misericordia y yo sé que Dios me va a perdonar si hago esto, y vuelven otra vez, lo vuelven a hacer y dicen, Dios es un Dios de misericordia y de amor, que Dios me va a perdonar si lo hago, y vuelve y otra vez lo hace, y se sumergen en ese ciclo pecaminoso parecido a lo que pasaba en Jueces. Pero hay que entender esto en cuanto a la ira de Dios. Dios es tardo para la ira. Puede que te pueda perdonar y puede que tenga que tener misericordia por ti por todas las veces que tú peques, y Él vaya a tener misericordia contigo, te vaya a perdonar y vaya a ayudarte a que salgas adelante. Pero si lo hacemos de forma premeditada, hay que tener mucho cuidado, porque Dios es tardo para la ira, pero no ausente. El hecho de que Dios sea tardo no quiere decir que jamás la va a aplicar. Eso hay que tenerlo muy claro. Entonces, continuando ahora con otras dos verdades doctrinales. Fundamentales, que son las que estamos hablando en el día de hoy. Vamos por la número 25, y quiero hablar acerca de que el castigo será eterno. Es decir, ya habíamos visto de que van a ir a un lago de fuego aquellos que no creen, que desobedecieron. Pero ahora vamos a estar hablando acerca de que ese castigo va a ser eterno. Hay algunas doctrinas, como los mormones, falsas doctrinas, obviamente los mormones, e incluso los testigos de Jehová, incluso ellos sacaron esa doctrina de ellos, donde ellos dicen que no hay infierno. Incluso muchas personas han llegado a la conclusión de que el infierno lo vivimos aquí. Pero como lo dijo nuestro hermano Marlon, el infierno no es nada comparado con cualquier sufrimiento o dolor que podamos pasar aquí. Así que es mejor pasar todo el sufrimiento que tengamos que pasar y todo el dolor que tengamos que pasar aquí, y no pasarlo en el infierno, porque ahí va a ser demasiado dolor. Y para esto quiero basarme en esta cita bíblica que está en el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 46. Libro de Mateo, capítulo 25, versículo 46, mire lo que dice. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Es claro esta cita. Y realmente estas personas, cuando dice e irán estos, ¿a quién se está refiriendo? Se está refiriendo a aquellos que no se arrepienten. Así es. Aquellos que en su corazón han decidido seguir sus malos deseos, sus malos pasos, han decidido escuchar su voz y no escuchar la voz de Dios que está revelada en su palabra. Han decidido desobedecer a Dios de forma deliberada y sin el más mínimo deseo de que el Señor los perdone y que ellos se postren ante Él. Y esto es algo tremendo. Es decir, cuando nosotros decimos, bueno, el castigo va a ser eterno, creo que esto es algo que nos debe de poner los pelos de punta. O sea, cuando nosotros recibimos un dolor, cualquier dolor, algún dolor, el dolor más fuerte que podamos haber pasado no es nada comparado, un dolor de una cordal, o un dolor en los riñones, otro dolor que da aquí en el pie, no recuerdo ahora cómo se llama, pero muchos de esos dolores que a veces duran 1 hora y no lo soportamos. Ahora imagínense este castigo eterno, donde el dolor va a ser prolongado por mucho tiempo, y mira lo que dice, eterno prácticamente, es decir, no hay límite de tiempo, y esto lo tenemos que tener muy claro, hermano. Y realmente yo no quiero crear pánico con esto. Claro. La idea con todo esto, con todo lo que hemos hablado ahora, no es crear pánico a los hermanos y decir, bueno, voy a buscar a Dios para evitar el infierno. Realmente nuestro principal propósito para buscar a Dios como tal no es evitar el infierno. Nuestro principal propósito por buscar a Dios es porque lo amamos, porque le queremos servir, porque le queremos adorar, porque queremos hacer su obra, porque nos deleitamos. Lo que más
nosotros debemos pedirle al Señor, es eso mismo que Él estableció en su pacto, y Él dice, pondré mi ley en su corazón. Y cuando dice pondré mi ley en su corazón, la diferencia entre poner la ley en el corazón y tenerla en la mente es que tenerla en la mente es que yo la conozco, pero tenerla en el corazón es que yo la deseo. Y eso es lo que significa el texto. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que anhelemos el obedecer su ley, que anhelemos el obedecer su palabra para evitar el castigo eterno. Un pastor bastante conocido en estos días, no sé si usted ya lo vio, está publicando un libro que se llama La Ley de la Libertad, hablando de los 10 mandamientos. Miguel Núñez, el pastor Miguel Núñez, así es. Y él decía de que muchos ven los mandamientos como algo restrictivo, como algo que va a cohibir a muchos jóvenes de hacer lo que quieran, o a muchas damas y a muchos caballeros de hacer lo que les plazca. Pero realmente los mandamientos no son leyes restrictivas, sino que son leyes de libertad. Amén. Porque son leyes de libertad, porque nos libran de las consecuencias del pecado. ¿Y cuáles son esas consecuencias del pecado? El castigo eterno. Entonces esto hay que tenerlo, así es, hay que tenerlo muy pero muy claro. Quería aportar algo rápidamente, hermano Kevin. El mensaje, hoy el mensaje doctrinal de la iglesia está mutilado. ¿Por qué? Porque hoy lastimosamente el tema o la predicación sobre el infierno ha escaseado en la iglesia. ¿Por qué? Porque es un tema que obviamente causa cierto pánico o por decirlo así no vende. Muchas veces el mensaje materialista que la iglesia en general ha vendido es el prosperar ahora, el bendecir ahora, el tener ahora y bueno, en fin, te lo conoce. Pero el tema del infierno a muchos no les gusta. ¿Por qué? Porque ahí ese es el resultado de una vida pecaminosa. Ese es el resultado de una vida falsa, de una vida hipócrita, de una vida que no quiere realmente agradar a Dios. Y Jesucristo en los días de su carne se los dice. Dice que va a haber un infierno a aquellos que no lo acepten. Es un tema bastante que ha escaseado en la iglesia hoy por hoy, hermano. Así es algo tremendo, y precisamente ahora que usted menciona eso, el Instituto Bíblico está preparando un curso que se llama Falsas Ideologías, y uno de esos temas que vamos a hablar es acerca del posmodernismo, y usted tocó algo muy pero muy claro, muy importante, muy puntual acerca de esta época en la que estamos, que se llama posmodernismo. Y es el desinterés en lo trascendental. Es decir, la sociedad de ahora es muy materialista, está interesado en esto, en lo material, pero ha perdido el interés de lo trascendental. Ya le interesa mucho la ética, es decir, la estética y la belleza está por encima de la ética. Le interesa mucho los logros, le interesa mucho lo material, el diploma, el título, pero muy poco todo lo que tenga que ver con algo trascendental, con dejar un legado, con enseñarle a alguien. Y entre esas cosas trascendentales que ha olvidado incluso la misma iglesia, ha sido el predicar acerca del lago de fuego, ha sido el predicar acerca del infierno. ¿Por qué, hermano? Porque como usted lo dijo, esto vende muy poco, para decirlo en palabras que podamos entender. Y en otro sentido, porque afecta mucho en la asistencia, posiblemente puede darse de las personas a este tipo de enseñanzas. Así que realmente lo importante en nosotros no es buscar enseñar algo que llena la iglesia, sino más bien es buscar enseñar algo que glorifique a Dios. Recordemos, y hay que recordarle a todos los que predican y están proyectados a predicarse, que cuando nosotros predicamos, dice la palabra, que nosotros lo hacemos primero delante de Dios y luego delante de los hombres. No podemos olvidar eso. ¿Sí? Nuestro principal propósito a la hora de predicar es predicar delante de Dios. Así que, hermano, hay que hablar más de esto. Cristo, incluso en una estadística hace poco que se hizo, se dice de que Cristo habló más del infierno que del cielo en el Nuevo Testamento. Entonces, es importante esto. Esto nos hace ver y nos hace reflejar que aunque nuestro principal propósito no es buscar a Dios por evitar el infierno, sí hay que tener claro que sí existe y que es un peligro inminente en la vida de aquel que rechace la obra y gracia soberana de Cristo en nuestras vidas. Vamos a otro punto que tiene mucho que ver, que ya hemos estado hablando acerca de esto, y es el punto número 26. Dice: los no salvos irán al lago de fuego. Vuelvo a repetir,
los no salvos irán al lago de fuego. Y para eso quiero leer Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, como usted ya lo había dicho. De pronto ya hemos hablado de todo esto, pero quiero centrarme en la primera, que dice: pero los cobardes e incrédulos. ¿Quiénes aquí son los cobardes? Según el contexto en capítulo 21, versículo 8, ¿quiénes son los cobardes? Bueno, los cobardes son aquellas personas que entraron a la iglesia, que se congregaron, que buscaron del Señor, que incluso se bautizaron, que incluso hacían estudios bíblicos, pero al final se apartaron del camino. ¿Por qué son cobardes? Porque no terminaron la carrera, como lo dijo Pablo. Por eso son cobardes. Y esto es algo tremendo, hermano. Porque esto es algo que nos ayuda a nosotros a que necesitamos velar todos los días, y que el hecho de que ya yo me bauticé y que tenga 20, 30 años de estar asistiendo a la iglesia, ya el alcohol, quizás el mundo como tal ya no nos afecta y no nos tienta de pronto como antes, y no podemos jactarnos y decir: ya yo no voy a retroceder, ya yo no creo que retroceda al mundo. De pronto no lo decimos, pero con nuestra forma de vivir quizás sí. Oramos menos, ayudamos menos, buscamos al Señor menos. Y esto es algo peligroso, porque los cobardes son estos. Son estos que empezaron bien, pero con el tiempo se fueron confiando hasta que llegó el punto que otra vez se devolvieron, se apartaron del camino. Estos son los cobardes. Obviamente no se está refiriendo aquí solo a los cobardes, sino a todo aquel que en cierta forma ha violado los mandamientos y los preceptos de Dios en su palabra. Y esto, hermano, debe también crear en nosotros esa responsabilidad diaria de buscar al Señor, como siempre lo hemos venido repitiendo, de estudiar la Biblia y estudiarla para aplicarla. Así que hasta este punto, amado hermano Marlon, sí, ha quedado claro lo importante que es el lago de fuego, la incidencia que tiene en todo aquel que niega la fe, que niega el cristianismo y que pretende seguir su necio y ciego corazón. Así es. Así, cerrando esta sesión, vamos a hacer una pausa musical y nuevamente vendremos y continuaremos con estos puntos de la doctrina fundamental. Que vamos a continuar, hermano Kevin. El punto 27, gloria a Dios. Tenemos el punto 27. La salvación es un regalo de Dios, pero también es un proceso de santidad. Oído, la salvación es un regalo de Dios, pero también es un proceso de santidad. Eso podemos ver una cita en Hebreos capítulo 12, versículo 14. Hebreos capítulo 12, versículo 14 nos dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Creo que este es uno de los puntos, todos los puntos doctrinales fundamentales son importantes, pero este es uno de los puntos en que más el Señor en su palabra es incisivo, reiterativo. Amados hermanos, todos sabemos que la salvación fue obra y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, en donde Él entregó su vida en propiciación por nuestros pecados. Así que toda la humanidad tiene la oportunidad de ir a Cristo, porque el Señor, fue por el Señor que dio la salvación. Pero esto no nos excluye de algo importante en el proceso salvavífico de Cristo, y es la santidad, hermano Kevin. La santidad es un punto fundamental para el creyente. Creo que la santidad es la evidencia de alguien que ha sido salvo, de alguien que ha sido redimido. Aquí el escritor de los Hebreos está haciendo énfasis en que seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, sin santidad nadie verá al Señor. Obviamente, amados hermanos, cada uno de nosotros depende, bendito sea el nombre de Dios,
llevar ese proceso de santidad aquí en la tierra y con nuestra propia vida. No es el Señor, ya el Señor hizo su obra salvadora en la cruz. Ahora nos toca a nosotros dar evidencia de nuestra vida cristiana. Y uno de los ingredientes de la vida cristiana es que podamos vivir una vida de santidad. ¿Decir algo, hermano? Así es, bueno, quisiera hablar acerca de algunas diferencias, de algunas cosas que pasan en nuestras vidas en el momento en que nosotros nos convertimos a Cristo. Amén. Y lo primero que en nosotros pasa, eso se le conoce como un proceso de justificación y de regeneración, que consiste en el momento en que yo decido vivir para Cristo, en el momento en que yo me arrepiento de mis pecados, en el momento en que yo escucho la palabra del Señor, y al escuchar la palabra del Señor, pues obviamente accedo a vivir para Cristo, en obediencia a Cristo. Ya allí se está dando el proceso de regeneración y de justificación. Pero hay algo que nosotros tenemos que hacer todos los días y se llama la santificación. Como usted lo decía, la santificación es el acto, o sea, es lo que a nosotros nos responsabiliza hacer todos los días. Ahora, no quiero decir con esto a veces trae un poco de confusión cuando nosotros decimos que la salvación es por gracia, es un regalo por Dios, no es por nuestras obras, pero la Biblia al mismo tiempo nos dice que debemos vivir en santidad. O sea, la Biblia a nosotros nos da una responsabilidad, pero que tenemos que tener en cuenta algo, tenemos que tenerlo muy claro, y es que la santificación que nosotros hacemos todos los días, la oración, la lectura de la palabra, la compasión por mis demás hermanos, la búsqueda intensa por la presencia de nuestro Señor Jesucristo, eso a nosotros no es lo que nos garantiza que seamos salvos. Perdón, no es esa obra la que nos hace salvos, es la obra de Cristo en la que nos salva. Cuando nosotros buscamos al Señor, es como un acto, por así decirlo, de agradecimiento por la obra que Cristo hace. En otras palabras, cuando nosotros agradamos al Señor, cuando nosotros hacemos su obra, buscamos al Señor en todas estas cosas que le acabé de decir, es lo que evidencia de que ya hemos sido justificados, ya hemos sido salvados por Cristo. Pero quiero que esto quede claro, no son nuestras obras las que nos va a hacer salvos, son nuestras obras la que muestra si realmente hemos sido salvados por Cristo o todavía no lo hemos sido. Ahora, definiendo la palabra santo en la terminología griega o en la voz griega, cuando usted lee esta palabra santo, no quiere decir inmaculado, no quiere decir sin mancha o sin tacha o perfecto. En el término griego esta palabra santo quiere decir aquellos que desean vivir para Dios, aquellos que se esfuerzan para buscar al Señor, que tratan de vivir una moral de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué? ¿Qué significa la palabra santo? Algo separado, algo que ha sido escogido para Dios. Y todas las cosas de Dios, hermano Kevin, en el Antiguo Testamento eran santas. Las vestiduras del sacerdote eran santas, los panes de la proposición eran santos, el candelabro era santo, el lugar santísimo. Entonces todas estas cosas tenían un valor incalculable, un valor maravilloso, y nosotros, por ende, por ser hijos de Dios, fuimos llamados a ser santos. Levítico nos dice también que sed santo como yo soy santo. Así que, amados hermanos, ya te doy la palabra, hermano Kevin. Por doctrina fundamental somos salvos, pero bendito sea el nombre de Dios, debemos vivir en santidad. Así es, bueno, la hermana Dilia nos hace una pregunta bastante interesante que tiene que ver con el que nosotros buscamos la santidad, o bueno, voy a leer textualmente como ella dice: uno trata de estar en santidad con Dios, de obedecerlo, pero somos pecadores. Entonces, la palabra dice que el justo con dificultad se salva. Y lo que le entiendo con lo que me dice después es ¿cómo estamos nosotros seguros entonces si somos salvos o no? Esa es una pregunta bastante interesante. Y sí, realmente, claro, aquí hay que entender algo. Y es que el hecho de que nosotros nos entreguemos a Cristo no quiere decir que nos vamos a hacer libres del pecado. Pero ya hay aquí una gran diferencia. Cuando nosotros estamos en el mundo, nosotros estamos con Dios,
nosotros estamos con el pecado en contra de Dios. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros ahora estamos con Dios, pero luchando con el pecado. Es decir, siendo cristiano o no siendo, el pecado va a estar en medio. Lo que cambia es la forma en como nosotros lo vamos a ver. Es decir, nosotros estando en Cristo, aunque le vamos a seguir fallando a Dios en algunas cosas, van a nacer en nuestro corazón un repudio por el pecado, un deseo de no hacerlo. O sea, Pablo dice, lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer eso hago. Y luego Pablo más adelante dice, con la ley de la mente sirvo al pecado, perdón, con la ley de la carne, pero con la ley de la gracia sirvo a Dios. Con la ley de la mente sirvo a Dios, y con la ley de la carne sirvo al pecado. Y lo que esto quiere decir es que en nosotros, en nuestra mente, cambia la forma en cómo vemos el pecado. Ahora nosotros le fallamos al Señor, sí, pero ¿cómo sabemos que estamos salvos? Porque nuestro anhelo no es fallarle, porque hay un repudio, porque luchamos por no hacerlo. Anteriormente en el mundo no luchábamos, anteriormente en el mundo nos complacíamos. Hay un ejemplo bastante claro que cada vez que tengo la oportunidad lo hablo, y es que a veces, imagínese usted un charco y una persona cae en el charco. Esa persona, cuando cae en el charco, ¿qué hace? Cae en el charco, se levanta y sigue adelante. Pero puede que otra persona caiga en el charco y se quede allí. Entonces ahí está la gran diferencia entre las dos naturalezas, entre la naturaleza del hombre pecaminosa y la naturaleza que ha sido regenerada por la gracia de Dios. Es decir, el que cae en el charco y luego se levanta representa a ese que ha sido regenerado por Cristo, que peca pero lo repudia y busca la forma y lucha con él para agradar al Señor. Pero el que tiene la naturaleza pecaminosa, peca, sigue pecando, se deleita en él y no busca agradar al Señor. Así es. Le damos gracias a nuestra hermana Dilia por hacer esta pregunta. Esto nos llena de gozo y saber de que está ahí pendiente a lo que estamos diciendo. ¿Qué más podemos decir? ¿Tenemos otro punto? Sí, hermano Kevin. Así es. Cerrando este punto de la santidad. El punto número 28. 28, así es. Sí, Jesús regresará visiblemente a la tierra. Oído, Jesús regresará visiblemente a la tierra. Podemos ver, esto es por doctrina fundamental. Nuevamente les recuerdo, nuestro ministerio o nuestra doctrina como iglesia se acoge al pretribulacionismo. O sea, que nosotros o la iglesia no va a vivir la gran tribulación, sino que antes de que esto ocurra, esto pase, la iglesia va a ser levantada. Dice que la iglesia va a estar con el Señor en el aire y estaremos ahí celebrando las bodas del Cordero. Pero el Señor, de acuerdo a la escatología, va a regresar a la tierra, hermano Kevin, pero va a regresar para enjuiciar la tierra. Cuando nosotros hablamos del término que Cristo va a venir, cuando Cristo venga a esta tierra nuevamente por segunda vez, viene a dar el juicio y la retribución a los pecadores. Vamos a ver rápidamente Apocalipsis 1:7. Ayúdame con esta cita, hermano Kevin. Así Apocalipsis 1:7. Apocalipsis 1:7 dice: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Qué va a haber cuando Él venga a la tierra? Dice, habrá lamentación. ¿Por qué? Porque el Señor dará la retribución al pecado, al impío. Otra cita rápidamente, la podemos encontrar en Mateo, no la tenemos acá en pantalla, pero voy a leerla en Mateo capítulo 24, versículo 30, para que usted lo pueda anotar ahí. Mateo 24, verso 30 dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Nuevamente está ratificando lo que estamos diciendo de acuerdo a nuestra postura teológica. Cuando el Señor venga a esta tierra, que viene a dar juicio. Hechos, Kevin, también Hechos 1:11. Vamos a leer esta cita rápidamente.
Hechos capítulo 1, versículo 11. Dice así: los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Entonces aquí podemos mirar, podemos ver por definición que Cristo nuevamente va a regresar a la tierra. Así que esto nos debe de llenar de satisfacción y de saber de que así como vino, como dice Hebreos, que ya vendrá, pero no con relación al pecado, porque la primera vez que vino a salvar, vino un doliente, vino como siervo. La primera vez que vino Cristo a esta tierra, vino como siervo, como doliente, como siervo sufriente, como aquel que se humilló. Pero cuando Él venga, dice la palabra que vendrá con poder y gran gloria, montado en un caballo blanco. Dice que su boca es como una espada aguda que traspasará a aquellos impíos. Así que creo que por definición doctrinal este es un punto que no está en debate, hermano Kevin. Creo Así que es. Cristo va a venir a dar el pago. Así es. Bueno, continuamos con otro punto doctrinal fundamental, obviamente. Es el punto número 29. Vamos por el punto número 29 y dice así: los cristianos serán resucitados. Tiene Amén. mucho que ver con todo esto que hemos estado hablando, y quiero leer una cita que está en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Quiero volverlo a citar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14 al 17. Vamos a leer 4 versículos, pero aquí se va a reflejar toda la idea de esta gran verdad bíblica. Dice así: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí está hablando claramente de esta época, en este momento del arrebatamiento. Así que es. En nuestra cosmovisión teológica con relación a la escatología, que se le conoce como premilenialismo, hablamos y creemos en lo que dice aquí literal Primera de Tesalonicenses, y es que Cristo va a estar en la nube, y lo primero que Él va a hacer, ¿qué va a hacer? Va a resucitar los que murieron en Él, es decir, va a resucitar a aquellos que murieron, aunque aquí Pablo aclara y dice están durmiendo, porque realmente no han muerto, sino que van a ser vivificados o van a despertar, y ellos van a ser los primeros que van a ir al cielo, y luego dice que vamos a ser nosotros. Y esto tiene que generar una gran esperanza en nuestras vidas. Amén. Y una esperanza con relación a nuestros hermanos en Cristo que han partido. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que lo que nos une, lo que nos unió a ellos mientras estamos en vida, va a ser lo mismo que nos va a unir cuando ellos o cuando partamos de esta tierra. ¿Qué fue lo que a nosotros nos unió con ese hermano? La obra de Cristo, la obra del Señor, la presencia de Cristo, su búsqueda, su ayuno y su oración. El estar con Cristo. ¿Y sabe qué es lo que nos va a unir después que partamos de esta tierra? El volver a estar con Cristo. Él dice que va a venir primero por los que murieron o los que durmieron en Él, y luego va a venir por los que todavía están con vida en esta tierra. Así que no sabemos si nosotros estaremos con vida o ya hayamos partido de esta tierra, no sabemos cuándo Cristo va a venir, pero aquí la esperanza no está en el cuánto tiempo vamos a vivir en la tierra, sino que la esperanza está en que no importa cuánto tiempo vivamos, no importa cuánto tiempo vayamos a estar o vamos a padecer en esta tierra, lo importante es que va a llegar un tiempo en donde vamos a estar con Cristo. Y si hay algo que nos llena de consuelo, hermano, es que muchos a veces anhelan viajar a otros lugares, muchos hermanos a veces anhelan conocer otros sitios. Pero hermano, si usted no tiene la oportunidad, si Dios a usted de pronto no le ha permitido la oportunidad, no tenemos por qué entristecernos. Siempre yo me lleno de consuelo con esta cita,
porque me recuerda algo, y es que voy a conocer un lugar, voy a conocer a una persona que va a ser mucho mejor y muy superior a todo lo que yo pueda conocer estando en esta tierra. Amén. Así que eso nos debe de llenar de consuelo. Quizás no voy a poder estar en el mejor país del mundo, no voy a poder conocer algo que quisiera conocer en esta tierra, pero hermano, van a haber lugares mejores, van a haber personas mejores que vamos a conocer, y ese va a ser Cristo. Así que eso es lo que más consuelo nos debe dar. Vamos con otra verdad doctrinal, con esta doctrina fundamental, ya para finalizar esta sesión, y dice así: habrá un arrebatamiento de los cristianos, y ya lo hemos venido hablando, pero aquí quiero hacer un énfasis, y quiero ir a 1 Corintios capítulo 15, versículo 51 al 52. Vuelvo y repito, 1 Corintios capítulo 15, verso del 51 al 52, y mire lo que dice: he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Es un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pablo primero empieza diciendo, miren, no importa si vamos a morir o no, a la final todos vamos a ser transformados. Todos vamos a tener ese cuerpo glorioso que habla la palabra de Dios. Pero aquí el énfasis que quiero hablar, ya hemos estado hablando de que va a haber un arrebatamiento. Si usted quiere tener más conocimiento de este punto escatológico, de cómo va a ser el proceso, cómo van a suceder las cosas, le invito, nosotros tenemos en nuestras clases virtuales el Discipulado 4. Ahí hay unas clases donde hablan de forma desmenuzada, como nosotros hablamos, acerca de estos tiempos, de los tiempos finales, desde el arrebatamiento hasta el reino milenial, hasta el juicio final. Hablamos de todo eso si usted quiere tener más exactitud de esto. Pero aquí el punto de lo que se está hablando es acerca del arrebatamiento. Pero hay algo que me interesa en el versículo 52, y es que dice que va a sonar la trompeta. No sé si usted se ha preguntado, pero alguna vez yo lo hice, y es ¿por qué una trompeta? ¿Por qué no un piano? ¿Por qué no otro instrumento? Es decir, de pronto son preguntas que quizás no son importantes en el sentido doctrinal o para nuestra santificación, como lo hemos hablado, pero siempre nos surgen estas pequeñas preguntas, y es ¿por qué una trompeta? Y recordemos que en el Antiguo Testamento el toque de la trompeta representaba un inicio de algo extraordinario. Amén. O sea, cada vez que en el Antiguo Testamento se debía tocar la trompeta era porque iba a pasar algo extraordinario. Un ciclo de una situación, exacto, de algo por venir. Exacto, recordemos los muros de Jericó. Dieron una vuelta el primer día, el segundo día una, el tercer día otra, en el séptimo día dieron 7 vueltas, o sea, en total dieron 13, y al final tocaron la trompeta. ¿Y qué pasó? El muro se cayó. Es decir, el toque de la trompeta en el Antiguo Testamento siempre representaba el inicio de algo extraordinario. Una cita que usted puede leer está en Números capítulo 10, versículo 10. No lo vamos a leer ahora, pero usted lo puede apuntar y lo puede buscar después, donde también explica eso, de que el toque de la trompeta representaba algo extraordinario. Cuando Pablo está diciendo, mire, cuando se toque la trompeta va a pasar esto, los que durmieron en Cristo van a resucitar primero, y los que estén con vida también van a ser transformados después de lo que Cristo levantó de la tumba. Pablo está narrando que va a suceder o va a ocurrir un suceso extraordinario. Por eso es la trompeta, por eso no es otro instrumento, porque el toque de la trompeta era lo que representaba eso, y era que iba a suceder algo extraordinario. Bien, algo para añadir antes de entrar ya a otra pausa musical sobre este pasaje que hemos estado refiriendo, que ha referido con relación a que habrá una resurrección de los muertos. Mire esto, para un judío era muy normal este tema de la resurrección para un judío. Pero recordemos que Pablo se está refiriendo a los griegos o a los gentiles. Y para un gentil, exactamente para un griego, era
Era imposible que una persona resucitara, era imposible que una persona después de muerta volviera nuevamente a resucitar en cuerpo corporal, porque recordemos que los griegos consideraban el cuerpo, consideraban la materia, y la materia y el cuerpo hace parte de la materia, la consideraban como nada, la consideraban imperfecta, la consideraban algo impropio. Por eso habían algunas corrientes griegas que decían, o filosofías griegas, que había que darle rienda suelta a la carne. Recordemos que Pablo en Corintios está tratando un tema del cuerpo. Pablo pone el listón alto y les dice a los corintios, les dice, miren, su cuerpo, ese que ustedes le quieren dar rienda suelta con la fornicación y otras inmoralidades, es templo del Espíritu Santo. Es más, sus miembros dice que son parte de Cristo, o sea, sus miembros representan algo valioso para el Señor. Ahora bien, ellos dicen, pero resurrección de muertos, Pablo, podremos creerte otra cosa, pero Pablo dice, miren, vamos a resucitar. Por eso le está diciendo, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Él dice, vamos a tener este cuerpo, porque cualquiera de ahí, cuando yo resucite, por lo menos, nuestro hermano Joyner, él es maluco, pero él dice, cuando yo resucite, voy a resucitar en el cuerpo de Brad Pitt. Pero no, todos vamos a resucitar con este cuerpo. Así que los malucos, bueno, nos toca conformarnos con este mismo cuerpo, pero oído, va a ser transformado este cuerpo, va a ser transformado a la imagen del Señor. Y así como dice el apóstol, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. ¿Cómo? Incorruptibles. Hoy somos corruptibles, Kevin, porque estamos aquí, pero esto corruptible se va a vestir de algo incorruptible. Bendito sea el nombre de Dios, y estaremos en la presencia de Dios. Así, hermano Kevin, vamos a entrar a otra pausa musical. Nuestro hermano Kevin con los 2 puntos importantes. Así es, bueno, hablaremos acerca de otros 2 puntos para terminar. Quiero hablar, otra verdad doctrinal, y es que Satanás será arrojado al lago de fuego. Recordemos que el lago de fuego, en otras palabras, es el mismo infierno, es un sinónimo, por así decirlo. Y para esta verdad quiero que vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10. Mire lo que dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es decir, creo que esto es una verdad que no hay tanta discusión dentro del movimiento cristiano, por así decirlo en general, donde entendemos de que va a haber un momento, va a haber un punto en donde Satanás va a pagar por todo lo que hizo. Amén, así y por es. todo lo que va a hacer de aquí a que Cristo venga, a que suceda el milenio y a que ocurran todas estas cosas que la Biblia hable. También recordemos que junto con Satanás también van a caer ¿quién? Los que desobedecieron a Cristo, los que desobedecieron su palabra, los que no decidieron agradarle a Él. Así que este punto doctrinal pues es algo bastante sencillo, no hay mucho que ahondar, sabemos y conocemos de esta gran verdad. Entonces quiero que pasemos a otro punto. Estamos terminando y quiero tocar este punto porque este es el último punto doctrinal fundamental. Pero aquí en este mismo punto doctrinal fundamental se van a desprender puntos generales o doctrinas generales, que es la que vamos a hablar a partir de la próxima clase. Y aquí es donde vamos a ver un vivo ejemplo de lo que es doctrina fundamental y lo que es doctrina general. Mire lo que dice este último punto, que es doctrina fundamental. Dice: habrá nuevos cielos y una nueva tierra. ¿Cuál es la doctrina fundamental? Que va a haber un nuevo cielo y va a haber una nueva tierra. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es aquí la doctrina general? Y aquí la doctrina general es la pregunta que muchos se hacen, y es ¿cómo va a ser ese nuevo cielo y esa nueva tierra? O sea, la doctrina fundamental es que va a haber un nuevo cielo y una nueva tierra, pero la doctrina general es cómo va a ser ese nuevo cielo y esa nueva tierra, o sea, cómo se va a dar eso. O sea, que es interpretativo ahí. Ahí es interpretativo porque muchos ahí se separan, es decir, muchos dicen,
en este punto que Dios, ¿qué va a hacer? Va a coger este cielo, va a coger esta tierra y lo va a como extinguir. Lo va a quitar, exacto, lo va a eliminar y va a hacer uno nuevo. Esa es una postura interpretativa de cómo va a ser los nuevos cielos y la nueva tierra. Pero hay otra postura que dice de que lo que Dios va a hacer es como remodelar el cielo que ya está y remodelar la tierra que ya está. Entonces, aquí hay un vivo ejemplo, hermano. Aquí hay un vivo ejemplo de cómo es la doctrina fundamental y cómo es la doctrina general. La doctrina fundamental, ¿cuál es? De que Dios va a hacer un nuevo cielo y una nueva tierra. ¿Cuál es la doctrina general? De cómo va a ser ese nuevo cielo y nueva tierra. Y es ahí donde salen las diferentes interpretaciones, donde eso no garantiza o eso no tiene nada que ver con nuestra salvación. Si usted quiere creer, si usted cree de que de pronto Dios va a hacer un nuevo cielo y una nueva tierra, o sea, va a quitar estos que ya están y va a hacer uno nuevo, está bien, gloria al Señor, no hay problema. Pero si usted cree, obviamente mediante la palabra también, de que Dios va a rediseñar, por así decirlo, a reformar lo que ya está, no hay ningún problema. Es decir, ninguno de estos dos puntos doctrinales va a hacer que se pierda, altere Dios, nuestra salvación. Exacto, Dios no va a llegar al cielo y va a llegar, Marlon tenía una postura y yo tenía otra, y Dios va a decir, bueno, voy a salvar a Marlon porque Marlon sí creía de forma correcta en cómo iba a ser el nuevo cielo y la nueva tierra, y voy a condenar a Kevin porque Kevin no creía en cómo va a ser el nuevo cielo y nueva tierra. Ahí es donde hablamos de doctrina general. Entonces es para que veamos cómo es este vivo ejemplo, cómo se ve este tema de la doctrina general, para que nos vayamos familiarizando a medida de que vayamos hablando la próxima clase. Pero ya hablando de este punto como tal, y darle soporte bíblico a esta verdad, porque hay que darle soporte bíblico, recordemos que aún no lo he hecho. Quiero que vayamos al libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Segunda de Pedro, libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13, mire lo que dice. Mire lo que dice: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Es esa canción que muchas veces cantamos, que las calles serán de oro, que el mar será de cristal, y esto también nos llena de esperanza y de alegría, de lo que hablamos la vez pasada. Si usted no puede visitar aquel lugar soñado que usted desea visitar y que de pronto ve que no va a poder y quizás no pueda, hermano, no se deprima, no se sienta mal. ¿Sabe por qué? Porque en el cielo va a encontrar, o en la nueva tierra y en el nuevo cielo va a encontrar lugares mejores que cualquier lugar que pueda haber en esta tierra, que muchos no lo van a conocer y que sí conocieron quizás esos lugares que usted quería conocer, pero que en ese tiempo solamente usted, junto con la demás, con el resto de la iglesia escogida por nuestro Señor Jesucristo, lo vamos a disfrutar. Así que es bello, es hermoso este pasaje cuando lo vemos desde este punto de vista, y esperanzador, claro está. Amén. Quiero leer otra cita que está en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 1. Libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 1. Mire lo que dice Juan en su visión. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Entonces le damos soporte doctrinal o soporte bíblico a esta verdad fundamental, y es que va a haber un nuevo cielo y una nueva tierra. Así es, así es. Es evidente lo que la palabra del Señor nos está diciendo con relación a esta doctrina, que el Señor hará nuevos cielos y nueva tierra. Entonces creemos bíblicamente, nosotros estamos pues llamados a creer lo que dice la palabra. Más allá de lo que dice la palabra, pues no podemos, hermano Kevin. Estamos pues limitados a creer a lo que la enseñanza bíblica dice, obviamente literalmente. Así es. Bueno, ya para finalizar, quisiera profundizar en algo. Y ya que ya tocamos todos estos puntos doctrinales, hay que hacer una gran diferencia entre errores, digamos, de interpretación general, y a diferencias de errores a nivel
herético, a nivel de herejía. Hay que hacer una gran diferencia. Es decir, no todo el que se equivoca quizás interpretando un pasaje está cometiendo una herejía. Quizás está cometiendo un error interpretativo de ciertos pasajes bíblicos que con la gracia de Dios y la ayuda de Dios mediante maestros ya capacitados lo pueden instruir a esos hermanos para que corrían esos errores. Pero también hay que entender y clasificar aquellos errores que son doctrinales, aquellos errores que son heréticos, pero también aquellos errores que son de interpretación general, de interpretación bíblica general, por así decirlo. Y esto hay que tenerlo muy claro. Número uno, para saber identificar cuándo hay un falso maestro, cuándo hay una falsa enseñanza. Porque los falsos maestros y las falsas enseñanzas se caracterizan es por esto, es por atentar las doctrinas fundamentales, por atentar lo que Cristo ya estableció en su palabra. Y esto es algo que hay que tener bastante claro porque, hermano, tenemos que estar bastante atentos con estos tiempos finales. Usted tiene que estar presente de que estos tiempos finales, la Biblia no dice que estos son tiempos finales, no solamente por las pestes, no solamente por el hambre, no solamente por los terremotos, no solamente por todas estas cosas que nos están pasando, por la pandemia y todas estas cosas, no. La Biblia también nos dice que son tiempos finales porque van a venir falsos profetas, porque van a venir falsas enseñanzas y nosotros no podemos, como una vez el hermano Marlon me enseñó a mí, nosotros no podemos convertirnos en una esponja, en ser alguien que absorba todo lo que venga. Nosotros tenemos que ser como esa iglesia de Berea, que dice Pablo, que ¿qué hacía la iglesia de Berea? Que cada vez que él iba a predicar, ¿qué hacían ellos? Escudriñaban todo lo que Pablo enseñaba, se iban a sus casas y en sus casas verificaban que lo que Pablo decía era cierto. Y eso es algo, hermano, que incluso usted debe aplicar, incluso con nosotros. O sea, nosotros no estamos exentos a equivocarnos, nosotros no estamos exentos a cometer un error doctrinal y absolutamente nadie lo está. Y usted como iglesia tiene la responsabilidad de estudiar la palabra del Señor y de siempre verificar lo que el predicador, lo que el maestro enseñe con relación a la palabra y verificar de que si realmente es lo que Dios habló o si realmente es palabra de Él. Así que esto hay que tenerlo muy claro. No sé, hermano Malo, ¿qué más quiere añadir? Lo que acabas de decir es muy importante, Kevin, ya finalizando, que nosotros, eso se llama en términos técnicos examen hermenéutico. Eso se llama examen hermenéutico. Cada vez que cualquier predicador de cualquier talla mundial que fuese, usted está en la responsabilidad de leer la palabra y verificar lo que él está diciendo. Así que dice el hermano Kevin, ninguno está exento. Yo, el hermano Kevin, cualquier otro hermano que predique o que enseñe puede equivocarse en una interpretación, pero para eso usted está ahí con su Biblia en su mano. Gracias a Dios que hoy podemos tener la oportunidad de tener la Biblia de todos los medios. Y usted lee y verifica si lo que yo dije está en concordancia con la palabra. Eso sería un escudo para nosotros no dejarnos arrastrar de cualquier doctrina por ahí falsa. Así es. Algo que me vino a la mente ahora con relación a este tema. Y es que a veces nosotros escuchamos comentarios, opiniones de las personas, incluso hermanos de la iglesia que incluso están bien intencionados, y eso lo tenemos que aclarar muy bien. Y es que a veces nosotros, en nuestra mente tenemos cierta confianza con ciertos predicadores por su tiempo, por su ministerio, por el tiempo que han llevado en el ministerio, y de pronto ya el predicador tiene 20, 30 años predicando, tiene una gran iglesia, tiene, digamos que tiene un testimonio bastante conocido. Y a veces nosotros nos confiamos y porque tiene ese gran testimonio, a veces que damos por hecho que es cierto lo que a veces él predica. Y a veces resulta que a veces caemos en errores doctrinales, no con las personas que están empezando, sino a veces con las personas que más tiempo tienen de haber predicado. Hermano, ¿y sabe por qué esto pasa? Por algo que dice en segunda de Pedro. Dice la Biblia que los falsos profetas, ¿saben por qué se caracterizan? Porque se tuercen. O sea, un falso profeta, un falso maestro, antes de ser falso maestro y antes de ser falso profeta,
era un maestro Era un bíblico. maestro de la palabra. Era un profeta del Señor. Así es. Porque por eso dice la Biblia que se tuercen. O sea, si se tuerce quiere decir que iban por el camino recto. Entonces, los hermanos, y obviamente esto es con todo predicador, con todo maestro, pero uno incluso debe tener mucho más cuidado con los que tienen más tiempo. Claro. Porque los que tienen más tiempo son los que posiblemente o los que más tienden a torcerse. Porque eso es lo que muestra Pedro. Así que este es un consejo, hermano. Obviamente que un consejo clave para usted saber cuándo una palabra viene de parte del Señor y cuándo no, es por a quién va a glorificar. Si glorifica a Cristo o si glorifica al hombre, o si se centra en el hombre o si se centra en Cristo. Nunca se me olvida esa frase que nuestro Señor Jesucristo dijo estando con vida aquí junto a sus discípulos, ya en sus últimos días de partir, de ser crucificado, y él habla acerca de la venida del Espíritu Santo, y Cristo dice algo muy importante. Cristo dice, va a venir alguien que él me va a glorificar a mí. O sea, ¿sabe qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo glorifica a Cristo. O sea, el Espíritu Santo, ¿cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Llevarnos a Cristo. El trabajo del Espíritu Santo siempre va a ser acercarnos a Cristo. Y si una persona viene incluso trayendo la Biblia, incluso lee un pasaje de la Biblia, pero cuando ya termina de leer el pasaje de la Biblia, lo que hace es centrarse en el hombre, lo que hace es hablar solamente del hombre, entonces no está llevándole a Cristo. Y si es el Espíritu Santo el que acerca a Cristo, entonces es muy grave esto, hermano. Es muy grave esto, porque si él está centrándose en el hombre, o si alguien se está centrando en el hombre y no en Cristo, entonces es posible de que no sea el Espíritu Santo el que lo esté llevando, sino su propio corazón, su propio deseo y su propia interpretación de lo que leyó, y no la interpretación que está en el pasaje intrínseco allí. Así es. Bueno, hermano Kevin, ya estamos finalizando. Hay una pregunta aquí en el chat, se le puede decir. Es nuestro hermano Carmelo Guerra. De verdad le agradecemos por hacer esta pregunta con relación acerca de la resurrección. Lo que logro entender aquí, Kevin, es: hermanos, pregunto, ¿y los no muertos en Cristo? Me imagino que hablará acerca de si van a resucitar también. Sí, todos van a resucitar, tanto los justos como los impíos. Hay un texto que le voy a leer, de pronto le puede ayudar, en Daniel capítulo 12, versículo 2. Daniel capítulo 12, versículo 2, respondiendo a su pregunta, pues en lo que llego a apreciar. Dice: y muchos de los que duermen, ya sabemos que esta palabra duermen está hablando específicamente a aquellos que han muerto, por decirlo así, en el polvo, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, se supone los justos, los que mueren en Cristo, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Estos los no muertos en Cristo, respondiendo a nuestro hermano Carmelo. ¿Va a decir algo? Sí. Sí, hay algo que, bueno, nadie ha hecho esa pregunta hasta ahora, pero es una pregunta que he escuchado bastante, y es acerca de, bueno, los que vivieron antes de que Cristo viniera, ¿cómo se salvan? O sea, si la salvación es por creer en Cristo, si la salvación es por creer en lo que Él hizo, por creer en su muerte, su resurrección, en obedecer sus mandamientos, entonces, ¿cómo se salvan los que vivieron antes de Cristo? Es una pregunta que muchos hacen, y es de la que quisiera responder hoy mediante la ayuda de la palabra del Señor. Y nosotros tenemos que entender primeramente algo. Hay una verdad clara que no ha sido eliminada ni lo será jamás. Y es que siempre la salvación ha sido por fe, nunca ha sido por obra. Vuelvo y repito, siempre la salvación ha sido por fe, nunca ha sido por obra. ¿Esto qué significa? Que nosotros nos salvamos por fe. Los que vivieron antes de Cristo también se salvaron por fe. Nosotros nos salvamos por fe ¿en quién? En Cristo Jesús. Pero los que vivieron antes de Cristo fueron salvos por la fe en las promesas de Dios. Recuerde lo que dijo la Biblia de Abraham, o lo que relata Génesis de Abraham. Y creyó Abraham a Dios. ¿Y qué dice? Y le fue contado por justicia. ¿Qué creyó Abraham a Dios? En las promesas que él le hizo. Y dice la Biblia que eso le fue contado por justicia. ¿Por qué Rahab fue salva siendo una prostituta, siendo una ramera?
porque ella creyó en el Dios de los judíos y decidió salvarlos, decidió ayudar a los 2 espías. Ella creyó. Porque las parteras fueron salvas, incluso aún mintiendo, porque es algo increíble. Las parteras mienten. Ellas ocultan a Moisés. Cuando Moisés lo rescatan de las aguas, ellas los ocultan y ellas están mintiendo. Pero más adelante dice la Biblia que fueron salvas. En Hebreos. En el Hebreos. ¿Y sabe qué significa eso? De que ellas no fueron salvas por haber mentido. Ellas fueron salvas porque al salvar a Moisés, creyeron en Dios. Creyeron en sus promesas, creyeron en que Dios iba a levantar a alguien que los iba a libertar. Amén. Entonces, ¿cómo se salvaron los que vivieron antes de Cristo? Por creer en las promesas de Dios. Y nosotros hemos sido salvos por creer en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Así, mis amados hermanos, vamos cerrando este programa.